La piel de los muertos. ¿Cuánto conocemos de esos libros que tanto hemos usado? ¿Estás tú 100% seguro de conocer el historial de esos libros que tanto amas? Cualquier bibliófilo te dirá que en especial aquellos libros viejos y extraños son más de lo que explica entre sus palabras. Es un encuentro con la historia y hay que preguntarse qué razón en la vida hizo posible para que se fabricase ese libro. ¿Y cuándo dijo? Vidas, literalmente hablo. Me refiero que vidas de seres humanos se usaron para fabricar algunos libros. Pero lo que yo puedo decirte hoy es que lo que importa es la historia. No es lo que yo diga, sino lo que está en la historia. Una poeta llamada Phyllis Wheatley, originaria de África, en el año 1753 fue vendida a la esclavitud y transportada a América. Mientras estaba sirviendo de esclava a la familia Wheatley en Boston, Massachusetts, ella aprendió a leer y a escribir y publicaba así poemas de diferentes temas en cuanto a la moral de la religión. Phyllis llegó a convertirse en una escritora prodigiosa y ya a los 20 años era famosa por sus escritos. Fue admirada por personas así como Voltaire y aún hasta George Washington. En el año 1772 fue colocada entre los paneles de poetas más expertos de la materia de esos tiempos. Y fue forzada a demostrar si realmente ella en realidad había escrito aquellos poemas tan sofisticados. Los blancos de ese entonces murmuraban de ella y decían: esos poemas son demasiado de mucha altura para que una mujer esclava los esté dictando. Y finalmente las autoridades se convencieron de las habilidades que tenía aquella mujer esclava. Y por otro corto tiempo, sus libros fueron inaugurados entre el ambiente de la literatura en ese entonces. De esta manera fue destinada a ser llamada la primera mujer afroamericana de publicar el primer libro de poesías que tocaba esos puntos morales. Fue tanta la influencia en cuanto a esto que resultó levantar una ansiedad a un cierto individuo para ver lo que sucedía. Y por eso sucedió, pero eso aconteció unos 50 años más tarde. Fue Mr. George Hartman. Fue un gran admirador del trabajo que hizo la esclava Phyllis. Y aunque haya sido una esclava, no podía soportar la idea de que a través del tiempo la humanidad se olvidara de ella. Mr. George Hartman era un predicador liberal y colectador de libros antiguos. Este tenía afinidad por las obras de arte de los afroamericanos. Jorge, pues, mantenía en su repertorio varias copias de los libros de
de Phyllis Whitley y tenía copias con elegantes coberturas de vellón japonés y adornos por prensa. Pero luego este gran admirador le sacó esa elegante cobertura de vellón. O sea, vellón, quiero decir piel de oveja. Ese vellón japonés que le habían puesto se lo sacó para sustituirlo por piel humana. O sea, la piel de un muerto. Y no fue solo unas, sino que fueron unas cuantas copias. Y estas todavía hoy en día existen. Una de ellas está en la Universidad de Cincinnati y la otra en la librería pública de Cincinnati, Hamilton County. El propósito principal de Mr. Hartman, según él, era la de incrementar el trabajo que había hecho aquella esclava. La señora Phyllis Whitley, para honrar su talento. Entonces, pregunto, ¿a quién se le ocurrió la idea de cubiertas para libros en pleno año 1939, extraídas de la piel humana o de la piel de los muertos? A esa práctica le llamaron anthropodemic bibliophagy, lo cual traducido es bibliología antropodérmica. Quizás estás pensando que estoy hoy en lo siniestro, pero no, yo estoy ante la presencia de Dios. Y luego esto te lleva a pensar en las víctimas de las prácticas de necrología. O sea, que hay personas que han averiguado la biografía de fallecientes o de personas que han muerto recientemente y eso lo utilizan para usar su piel, para extraerle la piel, para el comercio, luego de muertos. Esto se vio en la cultura de Alemania, o sea, los nazis. Ellos utilizaron los restos humanos para hacer libros. En cuanto a este pensamiento, yo no estoy solo en cuanto a esto. Hoy miles ven los cementerios como algo siniestro. Porque esas culturas tienen su aguijón para así esclavizar con sus negocios. Para la idea de que alguien le quite la piel a un muerto para utilizarlo con fines lucrativos, son las ideas más horripilantes que les pueda ocurrir a alguna persona o raza. Quizás los convertidos al Altísimo, aquellos que se han convertido al Altísimo y guardan la ley, pues no practican tales cosas. Pero entre esos están esas costumbres de pagar por un monopolio injusto. Esas prácticas surgen de rituales diabólicos para maldecir a aquellas que quieren tocar lo ofrecido al enemigo de la justicia. Y ya que llegó hasta este punto hoy, te pregunto, ¿quién examina un cadáver después de que den la orden de sepultarlo? Los que más tienen la autoridad para exhumar también tienen el derecho a las prácticas de la necrología para mejorar así sus monopolios. Pero Dios nunca dio la orden de sepultar en la forma que por siglos lo ha practicado Europa o Egipto. Y luego fue demandada a ser practicada por los nativos americanos. Un hombre llamado H.P. Lovecraft. Su historia fue la de un hombre que por ser demasiado racista acudió a prácticas diabólicas y obtener favores así para tener riquezas. Ese hombre de nombre en aquí en adelante se va a hacer famoso en muchas redes sociales. Pero ni tan siquiera un like para esta página de este servidor. Pero no se olviden de ver el video
Y volviendo a la historia de Mr. Lovecraft, este fue el que propuso por primera vez las prácticas de necrología para aprovechar los restos de un cadáver ante los comercios. Esta referencia la encontramos en su libro, en el libro que escribió de nombre La magia del libro de examen, o en otras palabras, The Magical Test Book, escrito por el mismo individuo. En esta corta historia del 1929, la que llamó The Hound, que traducido es el perro sabueso, con esa luego introdujo la historia de las prácticas de la necrología en el año 1938. Allí relata de un libro árabe escrito por Abdul al-Jared. Quizás por esta razón los árabes tienen el cementerio más grande del mundo. Y me refiero a aquel cementerio de Wadi al-Salam en Irak. Con la conquista de los españoles, pues entonces entre ellos llegaron árabes también a las Américas, especialmente a la isla tropical. Y surgieron las tradiciones de cementerios en América, como si eso fuese mandamiento de Dios. En la Biblia Dios no te dice que entierres a nadie con el propósito de luego idolatrar. Este siniestro de las tinieblas, escrito por Mr. Lovecraft, escribía un texto tan terrible y horripilante, horrible. Fue prohibido aún por medio de la Iglesia Católica. Y lo siniestro de Mr. Lovecraft era que porque le llevaba culto al dios pagano Cthulhu. Eso es una deidad del ocultismo, que supuestamente era un demonio que mataba por medio de sus legiones de demonios, aún a pleno día. Su necrología, o sea, su biografía de personas fallecidas recientes, se las relataban las legiones de demonios. Lo relataban las legiones de demonios, lo dejaban saber. Esto le daba esa alternativa de extraer la piel de los muertos recientes allí en cementerios, sin que nadie se diera de cuenta. Y por lo que vemos con los monopolios de los óbitos, podemos darnos de cuenta que todavía hoy existen millones de personas como Mr. Lovecraft, pero con la ceguera, esa ceguera espiritual de algunos que tienen los cristianos hoy en día y sus idolatrías a los cementerios, pues con eso no pueden echar fuera esa clase de demonios. Y además fingiendo algunos hablar en lengua, con eso nunca pueden reprender esa clase de legiones. Esos cultos satánicos fueron traducidos desde Arabia a los griegos, luego al latín y luego al inglés. Hoy existen copias en museos británicos, en lugar que lo aseguran hoy en día bajo llave. Lo tienen asegurado bajo llave. De igual manera, en la Biblioteca Nacional de París y en las bibliotecas de universidades, incluyendo esta tan famosa biblioteca de Universidad de Estados Unidos, la Harvard University. Mr. Lovecraft describió su libro como astramente suprimido. Esto por cuanto lo quisieron hacer desaparecer. Pero las cosas que les convienen a los ricos para un buen monopolio y luego esclavizar las tierras, para eso no hay tal cosa como extinguido. Pero leer y acaparar algo como eso llevará a muchos a terribles consecuencias. Como por ejemplo lo que nos dice la Biblia en cuanto al Gadareno y sus legiones. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 8, 28 al 34. Pero además de las reprensiones
y las repercusiones con las prácticas de necrología, Mr. Lovecraft nunca se mencionó que él fuese el que inventó hacer libros con pieles de muertos. Eso surgió de las nuevas generaciones que han leído sus libros y inventaron formas para mejorar sus monopolios con las fábulas o óbitos, para luego sacarle provecho a cementerios, a esos que los cristianos pretenden tener como una santidad. Esto entre comillas, por supuesto. Las prácticas de necrología y su alianza en cuanto a hacer libros con la piel de los muertos fue definidamente reforzada por personas como el escritor Stephen King, escritor de libros de terror que luego cogían para películas, y el escritor y director Sam Raimi. Quizás las más responsables de implantar la piel de los muertos a cubiertas de libros fueron las películas de horror de Raimi. A muchos norteamericanos eso le llegó a su conciencia colectiva, tanto así que luego de unos cuantos años se le permitieron a las iglesias dar culto a Satanás en California. Otra palabra para describir la palabra necrología es el libro de los muertos. La película de biografía de los muertos la hicieron así, teniendo el libro forrado con la piel de muertos que extraían de algunos cementerios. Eso es como una puerta al mismo infierno. Para la mayoría de cristianos que apoyan con sus cuotas su dinero y secundan esos cementerios de inmundicias, pues están en peligro. De la misma forma, también invirtieron su dinero en diabluras para esas películas que invocan a los demonios. Las enseñanzas en cuanto a las prácticas de la necronomología hoy es usual ante lo virtual, y eso se lo enseña a los niños. Pero si yo por querer salvar un poco la fauna de las islas tropicales hablase de las herejías y las falsas liturgias que le enseñó la antigua iglesia a las Américas, con esos cementerios y sus contaminaciones que le siembran allá en nuestras islas, pues más rápido que ligero ya me quisieran bloquear en las redes sociales. Esto sí yo lo he de contar, y es necesario seguir discutiendo las prácticas de la necrología. Es algo diabólico e igualmente influenciador que lleva a más jóvenes fuera de las verdades de Dios. Los artistas de Hollywood presentan algunas de esas enseñanzas como algo que da risa o como para hacer reír. Pero en realidad los que no se han educado bien en respetar los mandamientos de Dios, aunque sean adultos ya, pues son influenciados por eso. Cuando hablamos de necrología y las prácticas de usar la piel de los muertos para fabricar cubiertas de libros, estamos hablando de la piel real que tenía ese ser humano cuando existía, fuese santo o diabólico. Y por otra parte, el diablo conoce también la Biblia. Y conoce que la Biblia prohíbe no tocar ni siquiera sepulcro. Eso lo leemos muy claro en el libro de Números, capítulo 19, verso 16. Allí dice: y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro. Oye bien, o sepulcro, 7 días será inmundo. Cuando ese verso menciona sepulcro, es porque no importa si estás en la faz del campo, tirado, o allá enterrado. El Altísimo dijo que no tocarás nada de lo que es de un cadáver.
Aun si te dicen que eras santo. Por esta razón, para las exhumaciones, si no estás preparado con el equipo adecuado y con el respaldo del Espíritu Santo, no toques cosa de ningún muerto. La textura de un libro con piel de un ser humano se ve 100% igual a la de cualquier otro animal. Esto quiere decir que en cualquier librería te pueden vender un libro con piel de un cadáver. O sea que no es tan pobrecito ese monopolio de los cementerios. Y lo crítico es que muchos han pagado tanto dinero para enterrar a seres queridos con los mejores ataúdes. Y hasta le hicieron una buena fundación de cemento alrededor del ataúd. Y luego te dicen las autoridades que ninguno en la familia puede exhumar cadáveres a menos que no se tengan razones a las que ellos consideran justas. Pienso en esto, ¿verdad? Y me doy cuenta por qué fue que el rey Josías, según la Biblia, mandó a que aquellos cementerios del valle de Cedrón fuesen limpiados con fuego. Lee, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 16. Allí él contaminó el altar de Moab, pero no contaminó la creación de Dios al convertirlos en cenizas. Pero hoy se encuentran esas contaminaciones tan cerca como en cualquier librería. Por eso existen tantas guerras y legiones de demonios que vienen a traer enfermedades. Cristo viene pronto, sí, pero es para destruir a esos que destruyen la tierra con sus inmundicias. Eso lo puedes leer en Apocalipsis 11:18. Allí te dice que Él viene a destruir los que destruyen la tierra y sembrar eternos sepulcros en tierra fértil. Eso es contaminar. Los cementerios sembrados en lugares donde no deben de estar, eso es destruir la tierra. Y los que colaboran con esas inmundicias no son salvos. Puedes hablar cuanta lengua falsa te invente y no serás salvo. Jesucristo no te dijo en ninguna parte de sus enseñanzas que tú puedes abrogar la ley y los profetas, aunque lo que te leí fue en el Viejo Testamento. Al contrario, él dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Las brujerías, las hechicerías, las maldiciones que han traído los enemigos para seguir esclavizando, no se han de ocultar para siempre. Algunos dirán, si es la piel de un muerto que fue santo, pues está bien que se hagan libros con su piel después de muerto. Pero eso no fue lo que dijo el Altísimo. Él dijo que no se tocara ni aun los sepulcros. Y al decir eso, él no mencionó a esos que los hombres consideran santos. Santos entre comillas. Las brujerías y las hechicerías se esconden entre los lugares más exclusivos de la sociedad. Por ejemplo, en el estado de Filadelfia, en Estados Unidos, en la librería médica de historial, librería para estudiantes de medicina. Estoy hablando de Modern Museum. Esta es la casa de las colecciones más grandes de Norteamérica, confirmada como que son libros de piel humana. Cuando les presentan estos libros a los estudiantes, ¿cuáles son sus reacciones? ¿Acaso esperan que sean siniestras? No, porque si eres un estudiante de medicina y allí muestras un nefasto siniestro,
pues el profesor te colgará en la clase, te dará F en esa asignación. Pero algunos son tan curiosos que esperaban ver todo el libro entero que fuese de piel humana. Pero si ese es el caso, ya hubieran alarmado a población, a toda la población, con las exhumaciones que practican en cementerios para esos negocios. Los libros son forrados con tan solo una cuarta parte, para así no incluir a los extremistas con sus exhumaciones. Una forma de identificarlos son los poros que tiene el ser humano, en la piel del ser humano. Y en esa librería te piden a ti que te laves las manos para tocar un libro. Pero no, luego no te dicen que se laven las manos después de tocarlo. Y les advierten que no deben usar guantes para tocar los libros. Y la sorpresa que se llevan es que la semejanza de la piel del ser humano se nota muy clara. La librería Huntington en Los Ángeles tiene dos categorías de pieles de muertos. Una de ellas es la de 1937 y esa le llamaron anatomía personificada. La anatomía, algunos la entienden mejor por orgonología, o de lo personificado, pues es darle el nombre de alguien en particular. La otra categoría tiene un disfraz de pedagógico, una nota parcial del año 1779 con una inscripción escrita en una página escrita de piel de muerto. Y reza de la siguiente manera: esta es la piel de un hombre blanco que fue tomada por un indio que después de descuartizarlo lo dejó que se frizara en puro invierno. Según ellos, la piel fue usada por cambio de dinero en Wyoming en el septiembre 13 de 1779. Pero en estos días, ¿quién podría adivinar lo que era para anatomía de un libro o lo amenazante del asunto? ¿Cuáles son los libros fabricados de piel humana y cuáles no lo son? Porque hay que preguntarse quién es el que hoy tiene ganancia con el monopolio de los cementerios. Cuando esos dos elementos fueron puestos a prueba, se comprobó que realmente era piel de muerto en las librerías, en esas universidades. Y mientras tanto que la nota que se leyó de aquel indio que descuartizó al hombre blanco, eso es solamente la piel de vaca. Fue un chisme para el racismo y así tener excusa para matar y destruir. Luego, aquella piel de vaca fue utilizada para llevar las masacres a las tribus indias del norte de Norteamérica, allá en Wyoming. Y allí hubieron masacres de parte de los franceses, masacrando a miles de indios americanos inocentes. Hoy todavía es usada como tasa o provecho esas prácticas con las prácticas de necrología. Y lo más inaudito de todo esto es que los que se dicen ser cristianos son los más que están secundando esos negocios para hacer ricos a los más injustos. Por ejemplo, podemos ver a un cementerio aquí en Estados Unidos en donde tienen a los blancos con unos bonitos epitafios y hasta lindos mausoleos de mármol y de cemento bueno. Y luego, allá escondido para allá atrás del cementerio, llegando al monte, es el lugar donde sepultan a los hispanos. Los sepultan con un simple epitafio de inscripción directo a la tierra. Y sus familiares, sin saberlo,
sin saber que están contaminando mucho más, con flores plásticas adornan sus sepulturas, sin ver el siniestro que existe en todo esto. Pero al sepultar a los hispanos de esta forma, es indicio que serán vulnerados